no se tomaba en cuenta. Decía, él no hace nada, ¿verdad? Y entonces, al final de lo que esa niña dice, es todo lo contrario. Porque es un trabajo, pues bien difícil, muy difícil. Simplemente con mantener tu vida ordenada, hermano, con eso tienes. Yo cada vez siento que, cada que leo la Biblia, hermano, yo siento que el camino se va cerrando más y más y más y más, ¿verdad? Porque dice que el camino es angosto. Y cada que vas entendiendo la palabra, el camino como que se va haciendo más estrecho. Porque entre más entiendes, más tienes que corregirte. Más tienes que restringirte de hacer cosas que a otra persona le puede ser piedra de tropiezo o ocasión de caer. Y es grande la carga, hermanos. Es muy grande. Porque entiendes una palabra. Si estás mal en esa palabra, tienes que dejar y tienes que corregirte. En pocas palabras, la vida del cristiano son puras correcciones. Corrección, 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 hasta que llegas a ser un diamante pulido. Amén. Esa es la transformación. Usted puede haber aceptado a Cristo en su corazón, pero le falta ser transformado. Y la transformación la hace el Señor. Dice que somos como barro en la mano del alfarero. Él tiene el poder para deshacerte y darte la forma que Él quiere que tengas. Y eso significa, hermano, que cada palabra que escuches, si en esa área estás fallando, se tiene que ir. Y tienes que hacer cosas nuevas, cosas que le agraden al Señor. ¿Por qué? Porque ¿de qué otra manera crees que vas a entrar al cielo? No hay otra manera, hermano, más que ser santos. Santos. Si Él es santo, ¿qué dice la palabra? Sean santos porque yo soy santo. Y que el que es santo, santifíquese más. Amén. Por eso ya eres santo en un área y escuchaste otra, santo también ahí. Y escuchaste otra palabra mañana, santifícate también ahí. Y en cada palabra, hermanos, que vamos escuchando, cambiar, muchos cambios. ¿Pero para qué es? Para alcanzar la misericordia de Dios. Amén, hermano. Bien, quedamos de que el Señor me habló a mí primero. Ahora vamos a ir al versículo 2. El miércoles leímos el versículo 1, ahora vamos a ir al versículo 2 de capítulo 2 de Tito. ¿Ya están ahí, hermanos? Tito capítulo 2, versículo 2. Le voy a leer el primero para que se actualice, los que no estuvieron. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el miércoles, hermanos, se predicó todas las cosas que van de acuerdo con la sana doctrina, que viene siendo pura palabra de Dios. No hay que quitarle a la palabra. Mi hermano Fidel pasa oyendo mucho a Gigi Ávila. Dice Gigi Ávila que, bueno, decía, porque él ya está en la presencia. Decía que en el libro de Santiago les decía, oh adúlteros, ¿verdad? Y un adúltero es una persona. ¿Qué es un adúltero, hermano? A ver, dígame. No saben. Un adúltero es el que comete pecado con otra mujer. Es una persona que está casado y por ahí en el lado tiene otra mujer, o una mujer tiene un hombre. Pero en este caso, Santiago se refería a la iglesia, ¿verdad? A que hay un Dios, y dice que es un Dios celoso, hermano. Y luego andan adorando otros dioses. Por eso le dice, oh almas adúlteras. Y esa palabra es dura, hermano. Usted se la dice directamente a una persona, lo va a ofender. ¿Verdad que sí? Hay personas que se ofenden aunque les diga algo así de fuerte. Pero el Señor nos mandó a predicar. Esa es la sana doctrina. Predicar así de fuerte. No
no quitar esa palabra de ahí por temor a hacerlo sentir mal a usted. Porque posiblemente esa palabra fuerte es la que lo va a hacer temblar, la que la va a hacer sacudir. Amén. Entonces las palabras fuertes, cuando usted regaña a un niño, ¿cómo le habla? Le habla fuerte. Entonces ya los pastores hoy en día le disminuyen a la palabra para no hacer sentir mal a la ovejita, pobrecita. No, hermanos, eso ya es quitarle el poder a la palabra de Dios. Al final dice, nadie le quite, tampoco le aumente, porque entonces recibirá todas las plagas que están escritas ahí. Y una persona al venir delante del Señor a predicar y decirle, bueno, esta palabra no la voy a decir, me la voy a pasar porque es muy ofensiva, ya le está quitando. Entonces esa persona, ese pastor, posiblemente cuando él muera, hermano, juicio, ¿me entiende? Ahora, si yo digo una palabra y le ofende, bíblicamente, no espere que le pida perdón, porque no lo voy a hacer. Yo le puedo pedir perdón si yo lo ofendo con mis acciones, pero de la palabra de Dios no se puede, hermano. Porque en todo caso vaya y reclámele a Dios, que fue el que permitió que escribiera eso. Amén. La palabra de Dios es dura. Y por eso, donde se predica la palabra verdadera, las iglesias muy poquito crecen, hermano. Porque no todos aguantan el latigazo que da la palabra. Amén. Pero bienaventurados nosotros que estamos aquí. La otra vez escuché un pastor que predicó así duro y le pregunta a su hijo, dice, muchos se han ido, y tú, ¿por qué no te has ido? Dice, pues porque yo soy tu hijo. ¿Cómo quieres que me vaya? Así a lo mejor mi hija va y mis hijos están, ¿verdad? No les queda otro remedio que estar escuchando. Pero yo sé que la palabra de Dios va a hacer algo en sus vidas. Amén, hermano. Si quieres irte, vete tú también, le dice el Señor. Váyase tú también. El miércoles leímos, ¿verdad? De que la palabra era dura. Pero solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna, hermano. Las palabras falsas, huecas, las palabras que no calan, no lo llevan a ningún lado, lo llevan al infierno, hermano, es donde lo van a llevar. Pero la palabra de Dios tiene el poder de meterlo, mi hermano, hasta el tercer cielo. Aleluya. Un día va a venir Cristo y no tarda, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vamos a tratar un poquito de meditar en este versículo. Así como me habló a mí, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora le habla a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No quiere decir que son los mayores de edad, sino los que también sirven en la iglesia. A ellos también les habla. Y les dice que los ancianos sean sobrios. Sobrios, esa palabra encierra muchas cosas, hermano. Con ellos también tiene que haber cambios en sus vidas, porque también vienen siendo un ejemplo para los demás cristianos, para los demás niños, adolescentes, para los demás recién nacidos en Cristo Jesús. Amén. Es una carga dura, hermano. La palabra sobrios tiene que ver con la moderación y discreción. Eso es lo que significa la palabra sobrios. Muchas veces yo recuerdo en México cuando una persona tomaba, que era alcohólico, y lo miraban en sus 5 sentidos y anda sobrio. Pero ¿por qué la palabra esa sobrio? Porque cuando no andaba sobrio se había empinado mucho la tetera, como decían allá, ¿verdad? Le había cargado a licor y entonces ya no andaba en sus 5 sentidos, andaba ebrio. Entonces aquí la palabra del Señor a los ancianos les dice que sean sobrios. Y le voy a decir la definición completa de sobrios. Dice que es moderado y discreto, en especial en el comer y el beber. Es lo que significa, en el comer y el beber.
Cuando vas a un restaurante, si tú eres cristiano, aunque vayas a los chinos, no comas como marranito. Ay, hermano. Tienes que sentir que llenó tu estómago y hasta ahí, aunque haya comida en abundancia. Eso es sobrio. En el beber, tienes que beber no sé, lo que sea, lo que tú estás ingiriendo, bebiendo, hasta un punto que se te quita la sed, parar de ahí. Amén, eso es lo que significa. Dice, moderado y discreto, en especial en el comer y el beber, y en la forma de hablar. Imagínense, si usted es un anciano de la iglesia, y aquí en la iglesia se comporta, pero saliendo allá afuera salen maldiciones, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted no tiene un corazón limpio delante de Dios, porque está diciendo que seas moderado en el hablar. Si hay algo todavía de eso en tu corazón, ese corazón tiene que ser limpio completamente delante de Dios, para que tu boca no hable lo que hay en tu corazón. ¿O no dice así la palabra? Amén. Así dice, ¿verdad? También tiene otra palabra, dice, en el modo de hablar o de moverse o en sus costumbres. ¿Tenías costumbres malas? Ya no las tienes que tener. ¿Te movías de una manera media rara, media extraña? Imagínense todo lo que tenemos que restringirnos para servirle a Dios, para ser ejemplo de otros. Todo lo que salga de nuestra boca, dice que de cada palabra obscena que salga de nuestra boca, el Señor nos pedirá cuentas. Y sabiendo nosotros ya esa palabra, tenga por seguro que el Señor le va a pedir cuentas. No es un juego, hermano. Servirle al Señor es una cosa bien seria. Es una cosa de que a veces estás solo, yo a veces estoy solo y me pongo a temblar. ¿Y orar? Porque yo le digo, Señor, qué difícil es. ¿Verdad? Pero el Señor te da fuerzas. El Señor te fortalece. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que quieres ser un ejemplo para otros. Ahora, cuando alguien te pone de ejemplo a otros, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces le caes mal. Le caes mal, hermano. ¿Por qué cree que Israel tiene tantos enemigos? Porque Dios quería que fuera un pueblo ejemplar. Ahora a ellos les llovió sobre mojado. Yo no sé por qué. Pero era un pueblo que Dios quería que fuera un pueblo modelo. Pero tal vez a ellos les tocó pasar todo lo que pasaron para que las otras naciones, los otros pueblos vean el poder que tiene Dios. Y que es un Dios verdadero y que es un Dios que castiga y que reprende. Amén. Eso es difícil, hermano. Que alguien te agarre como ejemplo. Y en este caso, pues Dios nos agarra como ejemplo a nosotros. ¿Y qué hace? El camino se va haciendo más angosto, más angosto, más angosto, hasta que venga Jesús, o hasta que nosotros nos vayamos de este mundo. Amén. Dice que los ancianos sean sobrios, serios. Una persona, un anciano tiene que, desde que entra a la iglesia, tiene que tener seriedad. No dice que sea aburrido o que sea de otro modo, no, serios. Pregunten la definición de serios, a ver qué le dice. Amén. Dice que sean serios y prudentes. ¿Qué es una persona prudente? Una persona prudente, esta es otra palabra que muchas veces la entendemos, pero no a su cabalidad. Yo cuando a veces no entiendo algo completamente, mi vocabulario es un poquito muy corto, ¿verdad? El idioma español, pues no estudié mucho, no lo conozco, pero a veces por eso me es necesario preguntar en un diccionario o en algo, ¿verdad? Para comprender la palabra y para poderles explicar. Yo sé que hay personas que tienen desde que ya lo traen en la mente, que tienen muy buen entendimiento, ¿verdad? Tienen facilidad de palabras, pero otros no la tenemos. Y por eso es necesario gastar un poquito más de tiempo para poder traerles lo que significa. Amén. Y la palabra prudente dice
Dice que es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Por ejemplo, una persona que no piensa antes de hacer algo, le puede venir una desgracia. Esa es una persona prudente. Yo conozco dos prudentes aquí, que están muy cerca de mí, José y Fidel, en algunas áreas, ¿verdad? Porque en otras áreas no tiene nada de prudencia. Entonces, por ejemplo, José, él no maneja el carro si no trae aseguranza. Y es algo que yo lo puedo decir, ¿verdad? Esa es una persona prudente. ¿Por qué? Porque es una ley que tú traigas aseguranza en tu carro. Que el sticker de tu carro no esté vencido. Menos lo maneja. Un día antes de que se venza y para el carro, si yo no lo muevo. ¿Por qué? Porque el sticker mañana se vence. Ya no lo mueve. Es una persona prudente que se está previniendo de que la policía allá de aquel lado no lo vaya a parar y le vaya a dar un ticket porque el sticker está vencido. Eso es ser prudente. Amén. Dice, persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y actividades y adecua o modifica sus actividades, sus actos. Dice, la conducta para no recibir perjuicio innecesario. Amén. Esa es una persona prudente. Sí, es verdad. Que si tú ves que ya tu llanta está muy desgastada, oye, no te arriesgues, mejor cámbiala. Sí, aquí en el Mante 1. ¿Verdad? Donde usted quiera cambiarla, pero cámbiala. Porque si no se le va a fletear por allá en la carretera, va a tener que pagar reca, va a tener que gastar más dinero, Déjale más caro. va a salir más caro. O cualquier otra área que usted quiera acomodar, ahí entra. Amén. Muchas veces tienen la costumbre de pasarse luces, de andar a exceso de velocidad. Eso lleva a que un policía te pare y te va a dar una infracción por andar de imprudente. ¿Y qué necesidad hay de eso? ¿Verdad que nada? Sino, o ser obedientes te va a llevar a tener una vida más pacífica. Salud. Con menos problemas. Eso es lo que Dios quiere. Estornudó Ángel. Que seamos pacíficos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Paciencia, benignidad, amor, gozo. Templanza. Ay, hermano. Si usted tiene todo eso a la hora, vamos a ponerlo en la hora de manejar, No pasa. va a ser un buen chofer. Templanza, ¿qué? ¿Cómo hay personas? Van manejando y parece que van haciendo zigzags porque se desesperan que el otro está enfrente, va muy despacio. Paciencia. Ten paciencia. ¿Verdad? Ay, dudo. Se paró el bus adelante, Dudo salte esa despacito. palabra. Es cierto. Pero no, hay personas, bueno, hermano, hasta queman llanta. Esa es una mala actitud, ¿verdad? Entonces, todo eso, tú lo modificas, hermano, nunca vas. Yo soy bien tranquilo en eso, ¿viste? Yo soy bien tranquilo. Tengo, ¿qué serán? Como 30 y tantos años aquí. Gracias a Dios, me han dado 3 tickets en 32 años. Ya si no le dice eso algo bueno, pues, y uno me lo dieron por culpa de mi hermano. ¿Me entiende? Y otro porque desobedecí. No le saqué el sticker a la talavera y me pararon. Pero ahí está, miren. No fui prudente. Si hubiera sido prudente y hubiera sacado el sticker antes de que se venciera, Tuviera 2. tuviera 1. Ah, Porque uno me lo dieron por culpa de mi hermano. Entonces, todo eso, hermano, es modificarte y caminar lo más posible que puedas delante del Señor. Y no vas a tener problemas. No va a haber problemas en tu vida. Ahora, yo conozco personas que conocen la Biblia entera y cada semana les dan un ticket. Santo Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? Y en cada pueblo que van, ticket. En cada rancho que se meten, ticket. Ahora, hermano, pues eso ya es demasiado.
Hermano, Solo trabaja para el Estado. Solo trabaja para mantener la policía. discúlpeme, pero a veces... Yo no le estoy diciendo nombre. No, yo no estoy diciendo, no estoy Le diciendo caló, nada. le quedó el saco a la hermanita. A mí me caló porque, ¿sabe qué? En un mes me dieron 2, después de 17 años, no me daban. Pues dijo, ¿por qué me crucé? Toqué la raya, dijo. Bueno, No puede sigamos, ser, hermano. no puede ser. Que dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Imagínense, sanos en la fe. Si hay una fe sana, esa fe puede ser enfermada. ¿En qué tiene fe usted? En Cristo Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Entonces no permita que alguien con palabras ofensivas o palabras malas vengan a enfermarle la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Si usted ya es un anciano de la iglesia, no permita que alguien con palabras obscenas o palabras malas venga y le enferme la fe que usted tiene en nuestro Señor Jesucristo. Porque se enferma la fe, ¿qué pasa? Ya caminó. Ya caminó, ¿verdad? Entonces dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Amén. No es tan fácil, hermano. Los frutos del amor es paciencia y es amor. Ahí van los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener eso, hermano. El amor y la paciencia. No crean que ayer yo estaba tan quietecito oyendo todo el desorden que tenían por allá atrás. Pero tengo que tener paciencia, hermano. Ahora, si tuviéramos un espacio más grande con un cuarto por allá, ¿Los encierras allá, hermano? no, se oye muy feo, hermanita, no sea tan cruel tampoco. Puede poner hicimos ese cuarto con ese propósito, para apartar a los niños. Pero yo sé que los niños solos van a estar hable y hable y grite y grite. Y está muy cerquita, se alcanza a escuchar. Ahora, muchas veces nosotros estamos luchando porque familias vengan. Y a la primera que vienen, usted les va a llamar la atención fuerte. Se van. Ya no vuelven. Entonces tenemos que tener paciencia. Tranquilo. ¿Verdad? Ya cuando agarren más confianza, entonces sí, ¡cállese! ¿Verdad? Dios guarde, hermano. Ni quiera, Dios. Hasta despertaron, yo hermano. también. Estaban durmiendo. Bueno, entonces, Ay, pastor, me trajo a la algo más memoria alguien. Salió el rugido de león ahí. no, hermano, tenemos que tener mucha paciencia como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Todo lo que está aquí, hermano. Bueno, todo ese versículo le habla a los ancianos, a los hombres. A los siervos de Dios. A los hombres. Ahorita viene el latigazo a las mujeres. No crean que se escapan. A las mujeres les llueve más recio, hermano. Porque las mujeres abarcan mucho en el ejemplo en la iglesia y en la casa, como esposas. Dale pues. Aquí estoy. Que dice lo que venga, lo que va a venir que venga. Me voy a echar aceite dentro del aceite, hermano. Mire, Para que se resbale. para el anciano solamente hay un versículo. Para las ancianas hay varios. No, porque el Señor me Ah, habla. qué justicia. Mire, entramos en la palabra de las ancianas. Vamos, pastor. Dice las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. La palabra reverente quiere decir que muestra respeto Amén. en su porte. Yo pregunté la definición de porte, dice que es transportar. ¿Qué es lo que transporta a una mujer? A la hermana Aurelia. Lo que porta a una mujer, pues viene siendo su cuerpo, viene siendo que lo vista, que lo cubra, que sea reverente, que sea respetuosa. Amén. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. El versículo 3. No calumniadoras. Ahora, nosotros podemos ver fácilmente calumniar es hacerle una mala pasada a una persona, ¿verdad? Pero en sí la definición completa dice atribuir o imputar falsamente a una persona palabras o actos
o intenciones con el fin de causarle daño o perjudicarle. Eso es lo que significa la palabra calumniar. Entonces, muchas veces hace usted un acto y cuando menos se acuerda ya le afectó a otra persona. Posiblemente no lo hizo con la intención, pero ya lo hizo. Y muchas veces eso, hermano, tiene que doblar sus manitas y decirle a la persona, ¿sabes qué? Perdóname, Amén. porque la regué. No quise decir eso, pero salió. Entonces nosotros tenemos la obligación, hermano, de corregirnos a nosotros mismos y de pedir perdón si ya dañamos a alguien. Amén. Amén. Imagínense todo lo que conlleva todo eso. Intención de ofender a una persona. Entonces dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, que no se avienten sus copas. Porque si toma, pues ya no sirve para hacer un ejemplo acá. No, ahorita peda, ¿eh? Dice, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Imagínense, Gloria a Dios. maestras del bien. No crean que la tienen tan fácil tampoco. Ahí. Dice el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Gloria a Dios. Dice Imagínense. que te enseñe. No está casada. Pero dice. no estoy casada. Sí, pero tiene una hija que se llama Kimberly. Sí le digo, hermano. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Ahora, el amar al marido y a sus hijos, pues no quiere decir que a la hora de la comida tiene que estar la comida. A la hora de la cena, ahí está la cena. Al hijo hay que darle la cena, la pan, todo lo que usted quiera, pero también hay que corregirlo. No lo vaya a matar tampoco. Es corrección. Dice, así como el padre corrige al hijo a quien ama, así Dios también nos corrige a nosotros. Amén. Amén, hermano. Con vara, con callado. Dice la palabra más adelante en el versículo 5. Dice, hacer prudentes, castas. ¿Qué es casta? Casta, Pura. Limpia. pura, tiene que ver con la pureza. Con la pureza. Hermano, ¿No? ¿qué es casta? Pregúntale, hermano. Eso es. ¿Ya? Entonces dice, cuidadosas de su casa. Cuidado con que la casa esté sucia. No, hermano. Aunque me duerma a las 3, 4, hermano. Cuidado con que haya trastes sucios en el trastero ahí en el ese, porque tiene que ser la mujer. Ese te dije, Flo. Dice, cuidadosas de su casa, Te dio la vuelta. buenas, sujetas a sus maridos. Amén. Amén. A veces te alaban, pero de repente dicen, cállese. No es cierto. Se les van las cabras, hermano. ¿Va? Sujeta a su marido quiere decir Sumisa. que se sujete, sumisa a lo que el marido le diga. Tampoco que le ponga la pata en el pescuezo al No, marido. pues tampoco. ¿Me entiende? Óigame. Es un fiti-fiti, como dicen los bolillos. Tratarla como vaso frágil. Tratarla como vaso frágil, hermano. No vaya a pensar cosas malas. ¿Verdad? La mujer tiene que ser humilde, sumisa al marido. Pero también el marido tiene tiene sus consecuencias. Amén. Que dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si la conocen a usted que es cristiana y aquí adentro se porta como blanca palomita, pero luego anda allá afuera en un mall y le grita al marido, ahí ella dice, mira, y es cristiana, y es la anciana de la iglesia, y es la que predica y la que habla, y le anda gritando al marido, Lo trata mal. no le da de comer, Sí. no le limpia la casa, No le plancha. no Le lleva la ropa a la dry clean. Imagínense, hermano, todo eso, Oye, pues no tengo miedo. todo eso Me quiere aquí. Estamos bromeando, mi hermana. tiene que modificar una persona que quiera estar acá al frente, hermano. Y también los que están allá, porque por eso vienen, ¿verdad? Para alcanzar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, dice mi hermano. Amén. Entonces, dice el 6, los jóvenes tampoco se escapan, no crean que se libran. Aquí para todo.
Aquí desde el principio yo le dije, esto es una exhortación para toda la iglesia. Amén. Desde el que mama pecho hasta el anciano, pero el anciano de años también. Para todos los edades. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Otra vez la palabra prudente. En yo de Biblia. Los jóvenes Se enoja. tienen que pensar las cosas antes de hacerlas. Esa es la prudencia. Pensar las cosas antes de actuar. ¿Por qué? Porque te vas a meter en problemas. Si tu papá o tu mamá te dicen, hijo, no hagas eso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el viejo ya vivió más años que tú. Por eso, ya le pasaron cosas. ¿Sabe qué? Y no quieren que tú pases por lo que el otro ya pagó el precio. Amén. Eso se llama prudencia, hermanos. Los jóvenes aprendan. Dice, presentándote el 7, presentándote tú en todo como ejemplo. Ese es para mí. Buenas obras. Ay, hermano. Bien ahí para los trabajadores. Nos llueve, sí, aquí hay para todo, hermano. Dice el 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Si se trata de hacer buenas obras, tengo que empezar yo, hermano. Por hacer buenas obras. Amén. No nomás se trata de tener fe. La fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Hay que también abrir la mano cuando se puede. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Esa palabra no me gustó a mí. Íntegro. Conlleva muchas cosas, hermano. Cierto. No me acuerdo si las Integridad apunté. y seriedad. Integridad. Dice, tiene muchas definiciones, pero nomás le voy a leer unas cuantas que apunté. Dice, totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Ah, Yo creo que por eso Dios me amarró las Tripas. tripas y y la a mí la boca. faja más chiquita, hermano. ¿Me entiende? Todo eso conlleva a ser íntegro. Luego tiene otra definición, dice, intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Integridad. Imagínense todo lo que conlleva esa palabra. Todo lo que define. Y seguía la restrita, nomás que hasta ahí le paré y dije, no, señor, ya mucho. Empacho. Es para mí, no es para ustedes. Para que la A ver, adversario ¿qué? no nos pueda acusar de nada. Amén. No, ahí abajo dice, de modo que el adversario se avergüence, más para abajo dice, y no tenga nada que estar hablando de ustedes. Aleluya. ¿Verdad? Ese era el 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Serio, hermanito. Si me miran serio, hermano, soy serio. No se enojen. Dice el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aleluya. Ahí está la palabra que tiene el hermano. Siendo así,